Creer y esperar en las promesas de Dios, como se revelan en la Biblia, es un acto de confianza profunda y fe inquebrantable. La Escritura nos enseña que Dios es fiel en todas sus promesas, que su palabra nunca falla. La fe nos invita a aceptar las promesas de Dios con humildad, sabiendo que Él tiene el control y que sus designios son para nuestro bien, convencidos de que en Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén para gloria suya. La promesa, dirigidos por la palabra de Dios. Somos dirigidos por las promesas y por la palabra de Dios. Quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, principalmente si es la primera vez que están en medio nuestro. Somos la iglesia Lluvias de Gracia, somos una familia que no solo estamos en este espacio aquí en Colinas, sino también en la Roosevelt y en Petén. Hoy hemos recibido buenas noticias, que personas dieron su paso de fe hasta allá en el norte de Guatemala en nuestra segunda transmisión. Damos toda la gloria a nuestro Salvador. Tengo este barco en mi mano porque la semana pasada en los sueños 3D todos trajimos algún objeto que representan nuestros sueños. Y cuando yo estaba orando en este altar por diferentes personas, ustedes con pasaportes, con llaves, con carritos, con casas, que tipificaban lo que estamos pidiendo al Señor, me encontré a uno de nuestros líderes juveniles, Johnny Jonathan, con este barco. Y saben que lo primero que pensé fue, ¿querrá ser marinero? Iba a orar por él, Señor, bendícelo en su proyecto de ser marinero, pero lo conozco, recién terminó una maestría y no tiene nada que ver con la marina. Entonces dije, seguramente quiere hacer un crucero, ir a las Bahamas o qué sé a dónde, pero tampoco sentí esa confirmación. Y lo que oré fue, Señor, dirígelo en la navegación de este año. Termina la celebración, me acerco a él y le pregunto, ¿y por qué con un barco? ¿Querés ser marinero o qué sucede? Me dice, no, pastor, lo que quiero es que el Espíritu Santo me dirija con su palabra en este año. Por eso traje un barco, porque quiero navegar dirigido por el Espíritu Santo. Me impactó muchísimo porque es la idea de este año. La serie se llama La Promesa, dirigidos por el Espíritu de Dios y por su promesa. Quiero llevarlos a una historia muy bonita, la historia de Jesús. Marcos capítulo número 4, vamos a leer en la escritura. Esto también sucedió en un mar. Y cuando yo leo la escritura, si están conmigo, Marcos capítulo 4, versículo 37. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que éste se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar, cállense, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? En esta historia en el mar de Galilea, 21 kilómetros estaba navegando el Señor Jesucristo, pero se durmió, físicamente se durmió, pero nuestro Dios nunca descansa. Y ellos se preocuparon cuando vieron las olas altísimas, la tormenta, el agua inundando el barco. Se preocuparon y despertaron a Jesús. Lo despertaron preguntándole si no les preocupaba o si no le preocupaba que ellos iban a ahogar. Me parece que nuestra vida así es. Esta aventura llamada vida es como estar navegando y mientras pasan los días, las semanas, los meses, los años, hay olas en nuestra vida. No sé cómo iniciaste el año. Ya ha pasado más de la mitad del mes de enero y puede ser que en tu salud sientas que el barco se está inundando.
en tus finanzas, en el negocio que Dios te ha dado, en el ministerio como líder, supervisor o el ministerio que tengamos en la vida, sentimos que el viento está en contra y que no avanzamos y que vamos a perecer o que va a fracasar nuestro proyecto. Si Jesús va en el barco, aunque pareciera dormido, no se hundirá. Llegaremos a puerto seguro. Si Él va en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tendremos la victoria del Señor. Lo creemos. Ahora bien, me interesa esta pregunta que dice: ¿todavía no tienen fe? Jesús reclama fe. Y eso me lleva al capítulo número 11 de Hebreos, donde realmente vamos a estudiar en estos minutos. Hebreos capítulo 11. 11. Está fácil de memorizar. Hebreos 11, que es el capítulo de fe, versículo 11, hablando de Abraham. Abraham estaba ya muy viejo. Recuerdan ustedes que a los 75 años él recibió la promesa de que iba a tener descendencia, iba a tener hijos, pero la esposa no podía dar a luz. Y fue hasta 25 años después que nació Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tenía 100 y Sara tenía 90 cuando se cumplió la promesa. Pero ellos un cuarto de siglo antes, es decir, Sara tenía 65 y Abraham 75 y recibieron la promesa. Por eso dice la Biblia, Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe, por favor acompáñeme, diga conmigo, pero por la fe. Con más ánimo puede ser, pero por la fe. Esa es una expresión poderosa, porque en Hebreos 11 encontramos versículo tras versículo de las biografías de estos grandes hombres y mujeres que por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Sara, por la fe Gedeón, Jefté y todos los jueces. De hecho, el estudio que hicimos en los grupos familiares esta semana que terminó ayer, en los grupos familiares estudiamos a Abel, que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio. Así que esa expresión por la fe es muy importante. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Si me preguntan cómo se llama esta prédica, así se llama. Dios cumple lo que promete. Y estamos entendiendo una dinámica de la fe de Abraham, porque Dios cumple lo que promete. En esta versión me gusta cómo lo expresa la PDT: Dios cumple lo que promete. Ahora, la semana pasada iniciamos comprendiendo 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí y amén, para la gloria de Dios. Pero fíjense que todas las promesas, dijimos que hay miles de promesas en la Biblia. Algunos han calculado 34,000, otros 7,000, otros 3,573. El punto es que hay muchas promesas. Para tu sanidad no hay una promesa. Hay 10, hay 20, hay 30 promesas y cada uno tiene que ir a la Escritura para tener una convicción y entender que a Dios le interesa nuestra salud. Como por ejemplo, ¿qué significa esta expresión sí y amén? Pareciera un sinónimo porque amén significa así sea. Dijimos que es una expresión en hebreo que realmente no tiene una traducción exacta en español, pero se refiere a establecer una verdad sobre una roca inconmovible. Es el doble amén. El sí es el compromiso de Dios, es la palabra de Dios. Y amén es su juramento. Lo que Dios te prometió tiene un sí, que te lo va a dar. Tiene un amén, que Él está jurando que te lo va a dar. De hecho, la palabra evangelía, que significa promesa, tiene que ver con el anuncio de que Dios se compromete a darnos algo bueno. Celebramos que Dios es amoroso y no solo es generoso, sino se compromete a cumplir su palabra. De ahí el título, Dios cumple lo que promete. Porque Abraham sabía que Dios le iba a cumplir la promesa aun cuando él fuera viejo.
Entonces entendamos la dinámica. Hay varias enseñanzas acá. Vamos a tomar todo el grueso de la Biblia, es decir, todo el conocimiento de las Escrituras, para entender las promesas de Dios. Esta es la primera enseñanza en esta dinámica de fe. Número 1, por la fe recibo el cumplimiento de sus promesas en esta tierra. Por la fe recibo el cumplimiento de las promesas en esta tierra. Eso quiere decir que hay promesas que sirven para hoy y para ahora, y hay promesas que tienen que ver con el otro lado de la eternidad. Promesas para esta tierra, para este año 2024. Repasemos algunas de estas promesas. De las miles promesas que hay, solo quiero despertar en ti fe. Miremos una de las primeras promesas. Por la fe recibo sanidad. Porque lo primero que viene a mi cabeza es el milagro de sanidad creativo que Dios hizo en Abraham y en Sara. Recuerdan que no podían tener hijos. Casi toda mi vida de cristiano yo pensé que la única responsable por lo cual no podían tener hijos era por Sara y no por Abraham. Porque me di cuenta que Abraham a los 86 años tuvo un hijo llamado Ismael con su concubina llamada Agar. Entonces yo deduje, aquí la dificultad la tiene Sara y no la tiene Abraham. Pero después, leyendo el contexto, ya Romanos 4, Hebreos 11, Génesis desde el 12 hasta el 21, donde se narra toda la historia, me doy cuenta que al principio Abraham sí podía tener, pero como fueron transcurriendo los años, llegó un momento en que Abraham ya estaba muy viejito, 90, 95 años. Ahora ya no solo era tema de Sara, sino también era un tema de Abraham. Naturalmente el cuerpo va perdiendo fuerza, las células se van desgastando y él perdió su potencia para reproducir. Se hizo impotente sexualmente. Y Sara, como dice la Escritura, ya había pasado el tiempo en las mujeres, es decir, que su periodo menstrual ya no lo tenía. En otras palabras, se necesitaba un milagro de sanidad. Me motivan sus amenes, pero esto es lo que vuelvo a leer en Hebreos 11:11. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Quiero ser exageradamente respetuoso, pero entiendo que la fe sin obras es muerta. Aunque a Abraham sus padres le pusieron desde que nació por nombre Padre bendito, Dios le puso el nombre de Padre de multitudes y los teólogos le llaman Padre de la fe. O sea, todo el mundo lo reconoce como un padre. La única dificultad es que no tenía hijos, pero la promesa era: te voy a dar una descendencia muy numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esa era la promesa. Pero por favor sígame en esto con una mente muy limpia y transparente. Sara no era María para tener un hijo de una manera tan sobrenatural como lo tuvo la Virgen María. María, sin contacto físico con José, concibió del Espíritu Santo porque la sombra de Dios vino sobre ella. Pero dígame usted, con Sara no era así. Eso llevó al anciano y a la anciana a buscarse el uno al otro para tener intimidad, aun cuando ya había pasado el tiempo de ambos, por la edad, él de 90 años, ella de 80 años. Así que se acercaban a tener contacto físico, ya no por una atracción química, física, biológica o sexual. La atracción que había era la promesa de Dios, y la promesa de Dios nos llevaba a tener una fe activa, no pasiva. O sea que el milagro que tú quieres en tu vida no se va a dar solo porque Dios te lo prometió.
Si tú te acuestas en la cama y pasas en la cama o en la hamaca sin ser proactivo, sin ser diligente, sin caminar para levantar ese negocio, esa empresa, sin evangelizar en tu grupo familiar, sin animar a las personas, ese grupo estéril no va a crecer solo porque Dios quiera que crezca. Va a crecer porque tú tienes fe, y la fe te va a llevar a evangelizar, a visitar a los miembros del grupo. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? La fe sin obras es muerta. Así lo dice Santiago capítulo 2 versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Regreso a las promesas en esta tierra. Y la primera promesa que estoy levantando a tu espíritu es promesa de sanidad, como lo hizo con Abraham y Sara. ¿Y sabes por qué me he quedado en este tema? Porque muchos de nosotros estamos batallando con enfermedades y tenemos fe y creemos en este Isaías capítulo 53 versículo 5. Pero el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz está sobre él, y por sus llagas somos sanos. Y yo les logro arrancar unos cuantos amenes a ustedes. Y uno piensa que solo es con oración. Con oración Dios hace su parte, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a comer mejor? ¿Vas a quitarte lo que el médico te dijo que te quitara? Dios le prometió a Abraham que iba a tener hijos, pero mis amigos, él tuvo que hacer algo para tener hijos. Dios te va a sanar del cáncer, pero tienes que dejar de comer azúcar para no alimentar las células cancerinas. Nosotros pensamos que es una varita mágica. Abraham fue el tata, el padre de la fe, pero el padre de la fe tenía que buscar a su esposa, aún cuando ya no había atracción, pero tenía que cumplirse la palabra. Yo profetizo que viene salud sobre ti, pero tú también vas a hacer algo para cuidar tu salud, la manera de tratar tu cuerpo, la manera de dormir, la manera de hacer ejercicio. Bien, miremos otra promesa en esta tierra. Dios que es bueno. Recibo la salvación de mi familia. Por la fe recibo la promesa de que mi familia va a ser salva. El Salmo 36:5 dice: tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Hablando que es la misericordia y la fidelidad de Dios la que va a alcanzar a nuestra familia. En Hechos capítulo 16 verso 31, aférrese a esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Una vez más, la fe sin obras está muerta. Si tú crees que se va a salvar tu familia, ora por tu familia. Dios ya me prometió que se va a salvar mi hijo. ¿Y tú qué estás haciendo por tu hijo? Orando, ayunando, intercediendo, siendo sabio a la hora de tratarlo. Dios ya prometió que se va a convertir tu papá o tu mamá. Eres el único cristiano. Pero ¿qué estás haciendo tú para que se convierta tu papá y tu mamá? Orando, ayunando, portándote bien, malcriándote el muchacho. Pero Dios me prometió que se va a convertir el viejo. Pregúntale a Abraham si hizo algo para que naciera su hijo. Todos los sueños que trajimos a este altar demuestran que hicimos algo. Ese barquito, no sé si Johnny lo hizo, si Johnny lo fue a comprar. Lo que sí sé es que Johnny lo trajo. Parece canción, ¿verdad? Yo no sé si Johnny lo hizo, si Johnny lo compró, pero Johnny lo trajo. Y luego Johnny lo trajo al altar. Pero para que se cumplan los sueños, vamos a caminar por obras como resultado de la fe. Obra sin fe es tu propia justicia, creyendo que por lo que tú haces, porque en todo el resto de la Biblia uno no encuentra que alguien diga: ah, sí, Abraham buscó a Sara y es por eso que puedo tener hijos. Toda la gloria se la dan a Dios. No están diciendo: sí, yo fui potente hasta los 95 años. Toda la gloria es de Dios, pero tú tienes que hacer algo. La promesa de la salvación de nuestra familia. Una promesa más.
la paz. ¿Cómo necesitamos tener paz en medio de un mundo tan lleno de ansiedad, de preocupaciones? A veces nos asalta el temor, la angustia, se nos va el sueño. Pero hay una promesa de paz para todos aquellos que tenemos fe. Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Hay una promesa más. Propósito en la vida. Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los quienes los amamos, los que han sido llamados según su propósito. En la Reina Valera dice, ¿cómo dice la Reina Valera? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendas ahora, descansamos por la fe que hay un propósito en esa circunstancia en nuestra vida y que nos va a ayudar para bien. Protección. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en Él confiaré. Y todos decimos sí y amén. Él es nuestro protector, nuestro refugio, y manda su escuadrón de ángeles a favor de nosotros. Una promesa más para esta tierra: provisión. Ante tanta escasez, necesidad, a veces desempleo, Dios promete proveernos. Dice Filipenses 4:19: y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos sí y amén. Maravilloso Dios, tiene promesas para esta tierra. Pero si ustedes quieren anotar, esta es la segunda enseñanza. Por la fe recibo el cumplimiento de sus promesas eternas. O sea, nosotros somos personas que tenemos fe, que hay promesas para esta tierra, pero también promesas para la otra dimensión. A ver, ¿cuáles son esas promesas? En primer lugar, el pacto eterno. Dios tiene pactos eternos como el que le dio a Noé en Génesis 9:16. El arco iris estará en las nubes, y al mirarlo recordaré el pacto eterno entre Dios y todos los seres vivientes de toda clase que hay sobre la tierra. Este pacto eterno me hace pensar que también hay promesas condicionales y promesas incondicionales. En las promesas incondicionales nosotros no hicimos nada y no vamos a hacer nada, y Dios la va a cumplir, como la promesa de jamás destruir a este mundo con agua. Por eso está el arco iris. El mundo se porte bien, se porte mal, después del agua viene el arco iris. Una promesa incondicional. La mayoría de promesas son condicionales, pero miren la maravilla de Dios, que aun cuando son condicionales, la condición primaria que hay es la fe. Es la fe. Por la fe, Moisés y los israelitas salieron de Egipto. Yo el día de ayer en las redes sociales subí la promesa que Dios peleará por nosotros. Cuando Dios le ofreció Dios a Moisés que iba a pelear por ellos, y peleó, abrió el mar rojo, entró Faraón y sus ejércitos, los destruyó. Entonces puse yo mi promesa del día 2024: Dios peleará por mí. Y al ratito varios habían puesto amén y le habían dado like, y en eso me quedé recapacitando. Dios peleó por ellos porque ellos salieron de Egipto. Hay gente que Dios quiere que pelee por ellos, pero ellos siguen viviendo en el mundo, siguen haciendo las cosas del mundo, siguen abrazando a Faraón y la cebolla, los pepinos y los puerros que comían en Egipto. Así no puede pelear Dios por la gente. Si tú quieres que Dios abra el mar rojo, tienes que salir de Egipto. Entonces la condición, uno dice, es salir de Egipto. Pero vamos a salir de Egipto porque tenemos fe, porque creemos que si salimos, Dios peleará por nosotros. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, acabamos de terminar un ayuno de 10 días.
¿Por qué lo hicimos? Por la fe. Por la fe en creer que al abstenernos de ciertos alimentos, Dios moverá su mano y hará sanidades, milagros y prodigios. Por la fe nosotros nos hincamos o levantamos las manos y oramos. Pero no es la oración la que nos sana, no es el ayuno lo que nos sana, es la fe que ponemos en Jesús a través del ayuno y a través de la oración. Pregunto, ¿hace sentido lo que estoy diciendo? Todo es por fe y para fe. Las obras son el resultado de que tenemos fe. Por eso esta camisa o esta playera tiene diferentes dibujos. Cada uno de estos dibujos se refiere a una promesa de Dios. El arco iris, ahí está el arco iris, la estrella, la paloma, el corazón. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Una más: el reino eterno. El reino del Señor no es pequeño. En Mateo 2:2 nos dice: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Rey, reino. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Pero en 2 Timoteo 2:12 nos habla que nosotros reinaremos con él por la eternidad. Y en Apocalipsis 11:15 nos dice que su reino es perpetuo. En otras palabras, su promesa del otro lado de la eternidad es que nosotros reinaremos con él. Es el Rey de Reyes y nosotros somos su ejército que reinaremos juntamente con el Señor. Este es un asunto de fe y por eso damos palmas y celebramos a Jesús. Otra promesa de fe, otra promesa de la eternidad: la salvación. Por la fe creo que mi salvación no me la da, no me la quita, no me la vuelve a dar, no me la vuelve a quitar. Es eterna. No solo sirve para esta tierra. Él me salva de la condenación eterna. En Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia. Y recuerdan San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él creyera, no se pierda, mas tenga. Esa es una promesa: vida eterna. Entonces nos da vida eterna, nos da salvación eterna, reino eterno. Pero ¿saben qué nos da también? ¿Qué nos ofrece? Una casa eterna. Es probable que aquí no tengamos apartamento propio, casa propia, que tengamos que alquilar. Oro a Dios para que desate una casa para ti. Pero donde sí tenemos asegurada nuestra casa es en el cielo. Así dice la promesa gloriosa: creo que tendré casa eterna. Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Nuestro problema no es la muerte del otro lado de la eternidad. Nosotros no tenemos temor a la muerte, nos va a ir mejor. Aquí ni casa tenemos, allá tendremos una mansión. Y el rico dice: yo aquí tengo una mansión, allá tendrás millones de mansiones, eterna. Nuestro problema es que no queremos dejar a los que amamos. Pero ese es otro tema. La muerte no nos da miedo porque sabemos a dónde vamos. La muerte no nos gusta porque no queremos dejar a nuestros seres queridos. Pero yo debo terminar. Y esta es la tercera enseñanza. Quiero que la anoten, por lo menos el enunciado de esta enseñanza. Por la fe, míos son los fundamentos de las promesas. Las promesas tienen fundamentos, tienen pilares. Y el pilar principal de una promesa, anótenlo por favor: las promesas las recibo por fe y no por justicia humana. Quiero que quede en tu corazón esto: que aunque te expliqué que Abraham tuvo que hacer algo para tener hijos, no sé cuántas veces tuvo que acercarse a Sara para probar tener hijos, pero era el hombre de la fe, sí tuvo que hacer algo. Pero aún así, el hombre fue por la justicia de la fe, no por la justicia de la ley. Les leo Génesis 15:5.
Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, subráyelo. Y creyó a Jehová y le fue contado por... Creyó. El punto es que le creamos a Dios. Salvará a nuestra familia, nos bendecirá espiritualmente, bendecirá el ministerio, nos bendecirá económicamente. Él tiene el poder para proveernos un vehículo, el poder para proveernos el negocio. Él bendecirá nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos. El tema aquí es creer. Creer es por la fe. Y hay otros versículos. Eso es Génesis 15. Ahora Romanos 4, versículo 2. En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Versículo 3. Pues la escritura dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Verso 20. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. Esos 25 años últimos de su vida, de 75 a 100, él no dudó, él tuvo fe. Y la fe lo llevaba a glorificar a Dios y a dar gracias. Todavía no había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Él daba gracias a Dios: Señor, tú lo prometiste, tú lo cumplirás. Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Me gustaría que tuitearan, instagramaran o facebookearan esta expresión: Dios no está comprometido a darte tus sueños. Dios está comprometido a cumplir sus promesas. Entonces tenemos que agarrar nuestros sueños y alinearlo a una promesa de Dios, y Dios nos lo dará. El carro, la casa, bajo una promesa de Dios. El punto es que tú tengas un versículo bíblico que abrace a ese sueño que tienes, que tu hijo y tu hija se conviertan. Pero vamos a ser como Abraham. Aun cuando todas las cosas, miren, estén patas arriba, contrarias, contra todo pronóstico. Ella ya no podía dar a luz Sara porque había pasado el tiempo en las mujeres. Él había perdido la potencia, pero creyó a Dios. Me impresiona 5 mujeres claves de la vida que dieron hijos extraordinarios. Eran estériles. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, Ana era estéril, Elizabeth era estéril. De una salió Jacob, de otra salió Isaac, de otra salió José, de otra salió el profeta Samuel y de otra Juan el Bautista. No importa qué matriz esté cerrada, sea física o sea analógica, si la matriz de tu grupo familiar está cerrada, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios sanará como lo hizo con Abraham y como lo hizo con Sara. Si la matriz económica está cerrada, yo vengo a declarar una palabra fuerte y todos nos ponemos de pie y decimos sí y amén.